Bueno, buenas noches a todos. Es una alegría enorme nuevamente estar con todos ustedes. Para aquellos que a mí no me conocen, yo soy Mónica Amra y soy coordinadora del Centro de Estudios Psicoanalíticos José Blecher. A través mío les voy a dar la bienvenida a todos ustedes y especialmente hoy a los que se incorporan, que son los alumnos de la Universidad de Morón. ¿Sí? A ver, son los de la Cátedra de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes, cuyo titular es el doctor Enrique Novelli. Asimismo, extendimos la invitación y seguramente hay muchos alumnos de Palermo, de la Universidad de Palermo. Así que bueno, y reitero obviamente la bienvenida a los alumnos de la USAL. Bueno, hoy quiero decirles que en el sitio web de APA están publicados ya todos los cursos que se van a brindar el cuatrimestre próximo, ¿sí? Y que se encuentra abierta la inscripción. Los cursos inician la primera semana de agosto y van a encontrar una propuesta rica, variada, de diferentes esquemas referenciales, tanto teóricos, clínicos, como temas muy importantes en esta época, poder hablar de sexualidad, de género. Así que bueno, visiten la página web de APA y ahí van a encontrar los cursos. Asimismo, yo quiero contarles que nos pueden escribir también en este momento, también pueden escribir los comentarios en la plataforma de Facebook y YouTube. Quienes los van a levantar son Rachel Goluf e Inés Mosquera. Así que pueden dejar sus comentarios y ahí van a encontrar el mail del centro de estudio para que nos puedan escribir en función de las inquietudes que tengan. Porque para todos estos alumnos que están cursando la facultad también tenemos talleres de tesis para la preparación de las tesis. Así que bueno, los esperamos y espero que nos escriban. Bueno, antes de comenzar nuestra tercer clase, que es la palabra en el psicoanálisis de niños, quiero contarles que estamos próximos a la celebración del Congreso de la IPA, ¿sí? Que la IPA es la Asociación Psicoanalítica Internacional, que justamente se celebrará en estos días, del 21 de julio, y se extenderá al 1 de agosto. Y por público conocimiento de todo lo que ya sabemos, es con una modalidad online. ¿Saben cuál es el tema del Congreso? Va a ser lo infantil, con lo cual estamos en consonancia en la clase de hoy. Por eso, como va a ser el Congreso, se va a celebrar el Congreso de la IPA, yo me quiero tomar unos minutos para hablarles a ustedes de la Asociación Psicoanalítica Internacional, que es justamente la IPA, y decirles que esta fue fundada en el año 1910 en un congreso, en el Congreso de Nuremberg, con el objetivo de preservar los descubrimientos del psicoanálisis y su transmisión a las futuras generaciones de analistas. Razón por la que se crea también la formación analítica que sostiene nuestra práctica clínica. La misma consiste en realizar de manera sincrónica seminarios, supervisiones y psicoanalizarse a lo largo de toda la formación. Quiero contarles también que transcurrieron 110 años de aquel primer congreso donde se fundó la IPA. Hoy estamos próximos a celebrar el congreso número 52, donde debatiremos, como les dije, lo infantil, sus múltiples dimensiones. Huelga aclarar que para el creador del psicoanálisis, lo infantil no es precisamente la infancia, sino aquellos hilos con los cuales se tejen las formaciones de lo inconsciente. Me refiero a los síntomas, actos fallidos, sueños y chistes. Específicamente, a propósito del fenómeno onírico, yo quiero subrayar una frase de Freud que a mí me parece muy clara en relación a esto, que es que él nos advierte que la escena infantil no puede imponer su renovación, debe conformarse en regresar como sueño. Vale decir, la sexualidad infantil sepultada tras la amnesia infantil solo es posible de ser reconstruida a posteriori a partir del retorno de lo reprimido. Bueno, pero sabemos bien que quien abrió el campo del psicoanálisis de niños no fue Freud, sino Melanie Klein, instaurando el juego como instrumento técnico fundamental del análisis de niños.
En consonancia con lo infantil, tema del Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional, en esta, nuestra tercera clase, como ya les adelanté, vamos a desarrollar la palabra en el psicoanálisis de niños. Y a propósito de la palabra en el psicoanálisis de niños, voy a relatar un fragmento clínico perteneciente a una psicoanalista muy famosa que se llamaba Françoise Dolto, donde se pone de relieve la especificidad del psicoanálisis, la escucha, instrumento que afinamos, que entrenamos a lo largo de la formación analítica. Es muy cortito el fragmento. Se trata de una primera entrevista con un niño de 3 años que se queja de dolor de cabeza todo el tiempo en el jardín de infantes, circunstancia que impide llevarlo a la escuela. Además, sufre de insomnio, del cual su médico no encuentra causa orgánica alguna. Estaba muy fastidioso y apesadumbrado. Ingresa, ¿no?, al consultorio de François Dolto y repite lo que venía repitiendo, ¿no?, todo este tiempo. Dice, me duele la cabeza. Imagínense un niño de 3 años diciendo, me duele la cabeza. Y Dolto le pregunta, con esa sagacidad que ella tenía, ¿no?, mostrame dónde te duele la cabeza. Pregunta que jamás le habían hecho. Ahí dice, señalando el muslo cerca de la ingle. Y ahí, ¿qué cabeza está?, le pregunta Dolto. Y el niño responde, la de mi mamá. Esta respuesta causó, como observarán o se imaginarán, una honda impresión a los padres allí presentes. El niño era el hijo único y su mamá vivía aquejada de dolor de cabeza, o sea, a ella le dolía la cabeza. Observamos en esta primera entrevista a un analista que con su escucha libera, rescata a un niño de 3 años que se comportaba como el portavoz de su madre. Así vemos cómo la palabra del analista nos libera de las trampas del lenguaje. Cuando el niño dice que le duele la cabeza, quizá quería decir que le dolía la cabeza de la madre, y aquí entonces comenzará su análisis. Bueno, una vez fundamentada este tema y la apertura, voy a presentar al doctor Marcelo Saluski, integrante y profesor del Centro de Estudios Psicoanalíticos José Blecher. Bueno, él es médico pediatra, psicoanalista, miembro de APA e IPA, ex miembro de la comisión directiva de la APA, ex miembro del comité editor de la revista de APA, ex integrante del Centro de Investigación y Orientación Enrique Racker, profesor titular de la Facultad de la Universidad de Palermo. Bueno, aquí entonces los dejo con Marcelo Saluski. Adelante, Marcelo. Bueno, muchas gracias, Mónica, por tus palabras. Y vamos a dar inicio, como decís vos, al encuentro de hoy, que está basado en la palabra en el psicoanálisis de niños. Yo voy a hacer una mínima introducción antes de presentar a los panelistas. Es muy corto lo que voy a decir, pero voy a decir unas palabras, no puedo dejar de decir algo. Creo que es un título de lo más interesante para poder desarrollarlo y pensarlo, la palabra en el psicoanálisis de niños. La palabra en la niñez es obviamente el juego, es decir, el lenguaje lúdico. El psicoanálisis de niños se basa en la observación del niño jugando o el niño dibujando. Por eso, una obra diagnóstica implica ver ese lenguaje lúdico. Ahora, cuando un niño juega, podemos ver en el contenido del juego cómo va su desarrollo yoico, cómo es su madurez, cómo es el desarrollo pulsional, su manejo de la agresividad, sus impulsos y muchas otras funciones que el juego nos otorga. Como bien sabemos, Freud, con su descubrimiento de la sexualidad infantil, su gran descubrimiento de esa etapa, y del juego del Fordá, que va a aparecer más en el más allá del principio del placer, Freud inaugura el significado del juego e inaugura
digamos, el descubrimiento de las situaciones traumáticas. Desde ya que más allá va a dar el inicio de algo muy importante que es la pulsión de muerte y que está más allá del principio del placer y que es independiente de ella, y la importancia que va a tener la pulsión de muerte en el desarrollo teórico clínico de Freud. Pero de eso no nos vamos a ocupar. Lo que me interesa destacar para el inicio de este encuentro es otra cosa, es la articulación entre la palabra y el juego del niño y la palabra del analista en el encuentro analítico. La palabra del analista. ¿Por qué? El analista puede preguntar a qué juega. El analista le pregunta al niño qué es ese juego. Puede hacer señalamientos. Puede interpretar el juego, por supuesto, es decir, buscar los significados inconscientes que hay y lo que le preocupa al niño, un poco lo que hablaba Mónica a través de Dolto, que es lo que le preocupa al niño. Las palabras son vehículos para acceder a ese mundo lúdico, que pueden enlazar otras palabras y acercarnos a otros significados. Como también las palabras expresan sensaciones, emociones que se van generando en el encuentro con el niño. Y algo muy importante para mí, que es lo nuevo que se crea entre ambos en el campo analítico. Se crea algo nuevo a través de la palabra, a través del juego, a través de fantasías inconscientes que se instalan en cada encuentro. Por lo tanto, un analista de niños está jugando, está regresando, tiene una regresión lúdica en ese encuentro, pero está observando el campo, tiene una mirada constante de lo que está pasando. A través del juego y de las palabras, bueno, podemos acceder a su mundo interno, a los modelos repetitivos de la pulsión y estructuras edípicas. En la medida que ese niño se siente entendido, se siente interpretado, se va instalando la transferencia. Es decir, por último, y corto acá, la palabra permite desenmascarar el síntoma que origina la consulta, ya que los chicos los traen los papás, nos traen el papá y nos traen el síntoma. Entonces, nuestra tarea es desenmascarar ese síntoma. Bueno, por eso estamos reunidos acá, por eso invitamos a los panelistas que, ya que hablamos de palabra, le voy a pasar la palabra a quien corresponde ahora, que es al doctor Carlos Tehuel, que lo voy a presentar si mi computadora me lo permite. Doctor, va a hablar primero, así quedamos, Carlos Tehuel. Carlos, voy a dar un currículum abreviado de Carlos, ¿no? Él es doctor en psicología. Carlos Tehuel es miembro de APA, fue secretario del Departamento de Niños y Adolescentes en el periodo 18-20. Carlos Tehuel fue premio Blecher del 2014 y además Carlos es director del Centro Educativo Terapéutico Proyecto Puente para niños autistas y psicóticos. Y además es director de la colección Niñez, Adolescencia y Familias en el siglo XXI de la editorial Vergara. Bueno, presentación abreviada, le vamos a pasar la palabra al licenciado Carlos Tehuel. Carlos, adelante. Bueno, muchas gracias Marcelo por la presentación, gracias Mónica por la invitación a participar esta noche en esta clase del Centro Blecher, Centro de Estudio Blecher, y a compartir esta mesa con ustedes y con Hilda. Realmente un placer enorme. Y bueno, las introducciones que hizo Mónica y Marcelo, realmente estamos con una sintonía impresionante. Es como si hubiéramos estado preparando la clase juntos, porque
realmente compartimos un montón de cuestiones que ustedes han dicho, y Mónica empezó a hablar de la IPA, y yo comienzo justamente esta clase hablando de la IPA. Así que, bueno, comienzo a leer lo que he escrito para esta noche. Desde que comencé mi práctica como psicoanalista hace más de 40 años, siempre me produjo mucho interés cómo es dicha o transmitida una interpretación para que tenga consecuencias curativas en el paciente, y aún más trabajando con niños. Como dijo Marcelo, el niño representa el homo ludens por excelencia, y como tal, el encuentro psicoanalítico con un niño es a través del juego. Hay un ensamble constante entre la palabra y juego o palabra y dibujo. Comenzaré por hacer un breve recorrido por la historia del psicoanálisis de niños para dilucidar cómo la interpretación a través del juego produce efectos curativos, ya que este es el motivo justamente del encuentro de hoy. Les cuento que la primera analista de niños fue Hermine Hugh Helmus. Comenzó a analizar niños jugando con ellos en sus propias casas. En 1920, hablando justamente de congresos de la IPA, en ese congreso de la IPA en La Haya, presentó los fundamentos para trabajar con niños. El juego, los sueños, el dibujo, la transferencia, eran para ella los puentes para llegar hasta el inconsciente del niño. En ese congreso, ya en 1920, estuvieron presentes Melanie Klein y Anna Freud. Pero ¿qué pasó? La vida le jugó una mala pasada a Hermine Helmus, ya que fue asesinada en 1924 por su sobrino que ella había criado. Esto motivó que en la historia oficial del psicoanálisis de niño su nombre haya prácticamente desaparecido. Luego tenemos las famosas controversias de 1927 en Londres, en donde Melanie Klein y Anna Freud presentan sus ideas sobre el análisis de niños, pero no la nombran a Hugh Helmus, a pesar que toman de ella lo que había presentado 7 años atrás. Pero antes de adentrarnos a las distintas maneras de pensar el psicoanálisis de niño entre Klein y Anna Freud, recordemos algunos antecedentes de análisis justamente de niños. Por ejemplo, Freud, que no trató a ningún niño en forma directa, publicó el caso Juanito, como se lo conoce en castellano. Conoció el caso a través del padre de Juanito. El niño tenía fobia a los caballos. Freud entendió este síntoma como un desplazamiento de la ambivalencia, amor y temor hacia el padre. El caballo condensaba esa ambivalencia. Tenemos otro caso paradigmático en la historia del psicoanálisis de niños, que es Arpad, o el niño gallo, un niño que fue atendido por Ferenczi. También existía en Arpad la fobia al gallo. Ferenczi lo vio una sola vez en el consultorio, donde el niño dibujó aves y corrales. La explicación que dio Ferenczi sobre este síntoma fue similar a la que dio Freud sobre Juanito, es decir, el desplazamiento hacia el animal fóbico. Estos dos casos nos muestran cómo ya está instalada la neurosis infantil en la fase fálica.
Este concepto es fundamental, ya que la interpretación será mostrar o señalar al niño algunas consecuencias de su complejo de Edipo. Esto es muy importante, a mi parecer, ya que antes del complejo de Edipo, como lo entiende Freud, tendríamos que preguntarnos si es posible la existencia de la neurosis infantil, ya que el niño está en los tiempos fundantes del psiquismo, previo al complejo de Edipo. Y también preguntarnos cómo es la práctica con niños en edad temprana, tema que retomaré más adelante. Ahora bien, ¿es así de sencillo para nosotros, los analistas de niños, poner las palabras correspondientes a esta dinámica inconsciente para que el síntoma desaparezca? ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿Y cuándo decirlo? Son preguntas fundamentales para que el analista, para el analista que trabaja con niños. Considero que es diferente que tengamos en claro los motivos de la formación de síntomas que la comunicación de estos motivos hacia el paciente. Entonces, a lo largo de la historia del psicoanálisis infantil tenemos al niño freudiano, que corresponde al niño post-edípico con su aparato psíquico funcionando a pleno, como son las instancias psíquicas, las defensas frente a la angustia, las fantasías diurnas y los sueños. Todo este andamiaje es necesario para producir la neurosis infantil. Luego tenemos al niño kleiniano, lleno de ansiedad persecutoria y depresiva desde los primeros meses de vida. Recordemos que para Klein adelanta en el tiempo el complejo de Edipo, conceptualizándolo como Edipo temprano. Esta autora menciona que desde el primer encuentro con el analista aparece una transferencia negativa que hay que interpretar para que se reduzca esa ansiedad paranoica o psicótica. La inhibición del juego en el consultorio sería producto de la prohibición proyectada en el analista como el superyo externo que le impide jugar. Pero también tenemos el niño anafreudiano, que no puede, según Ana Freud, no puede realizar proyecciones hacia el analista, ya que no tiene internalizada todavía la autoridad paterna-materna, lo cual imposibilita la transferencia hacia el terapeuta. Por lo tanto, Ana Freud considera que hay que realizar un trabajo pedagógico previo al inicio de un psicoanálisis. Es decir, mostrarle qué beneficios tendría para el niño realizar ese tratamiento. Muy bien. La teoría kleiniana ingresó con mucha fuerza en Argentina, ya sea en el campo del análisis de adultos como el de niños. En el campo de niños a través de Arminda Verasturi y Betty Garma. Hay algo muy interesante que les quiero comentar, que Betty Garma en 1949 le lee un trabajo a Melanie Klein sobre un análisis que ella realizó de un chico de un nene de 21 meses. Esta lectura, Melanie Klein se motivó para que ella comenzara a trabajar con niños chicos, a pesar de que Betty Garma analizó a ese nene con la teoría de Klein. Realmente me parece algo impresionante esto. Bien, comienza en Buenos Aires un fecundo camino en distintos campos del psicoanálisis infantil que se irradió a todo el país y a América Latina. Se comienza a trabajar en distintos hospitales, se desarrolla la psicoprofilaxis, el trabajo en escuelas.
Recordemos que en Buenos Aires hay una escuela de gestión estatal que lleva por nombre Arminda Verasturi, escuela dedicada a niños psicóticos. Otro campo de trabajo fueron los grupos de padres ideados por Arminda, la conceptualización de la primera hora de juego, la caja de juego de cada paciente, en fin, una praxis tan prolífica que se puede hablar verdaderamente de una escuela argentina. En este mapeo que estoy describiendo no puedo dejar de lado a otros analistas de niños de APA y por fuera de APA que fueron protagonistas en profundizar la práctica en el campo del psicoanálisis de niños. Uno de ellos fue Emilio Rodríguez, con su concepto de interpretación lúdica. Emilio estudió muchos años en Londres la teoría kleiniana y publicó en la revista de APA, en el año 1959, el artículo llamado Interpretación lúdica. Rodríguez también estaba interesado en cómo se comunicaba la interpretación al pacientito. El autor explicaba cómo el niño tiene la capacidad de mostrar sus conflictos y ansiedades con diferentes medios expresivos. Dibujar, modelar, construir, pintar. También señaló cómo la disposición a jugar del analista es equivalente a la atención flotante con un paciente adulto. Su tesis fundamental en este artículo es que la interpretación se debe verbalizar con el mismo material que está usando el paciente en ese momento. Él dice que la interpretación que llama lúdica comienza con una toma de contacto directa y sensorial del material empleado por el niño por parte del terapeuta. Dice que en ese sentido la interpretación está orientada desde el medio de expresión no verbal, plástico, hacia la comunicación verbal. Esa actitud del analista implica dramatizar la interpretación. Y da un ejemplo muy interesante. Se trata de una niña, Ana, una niña de 5 años que con un trozo de plastilina hace una serie de choricitos. Toma uno, lo modela apenas para darle forma humana y con muestras de cierta angustia, dice Rodríguez, le clava un lápiz repetidas veces en la mitad del cuerpo. Lo clava con excitación creciente, como con saña, dice Rodríguez. Ana, la nena, por ese entonces tenía un conflicto bastante agudo de agresión con su madre, ligado al temor de un nuevo embarazo. Conforme a la técnica que Rodríguez quiere describir, el primer paso fue tomar otro choricito de plastilina y un lápiz y remeda la acción de la niña y le dice tal cual. Entonces Ana la tomó a mamá y así como la tomó le tiene rabia, toma el lápiz y le clava un cuchillo. A mi modo de ver, Rodríguez dramatiza con el mismo material que está usando la niña para apoyarse en la interpretación verbal. Recordemos que la palabra para muchos niños suele ser sentida como intrusiva y persecutoria. Y la manera de interpretar que muestra Rodríguez baja considerablemente el monto de angustia persecutoria. Siguiendo con esa línea interpretativa, me voy a referir a una colega nuestra, Patricia Sachs, que continúa las ideas de Rodríguez 50 años después. Patricia escribió un artículo en la revista de APA en el año 2009 que lo tituló Objeto analítico lúdico, su función en la clínica de niños.
Patricia allí dice que se trata de objetos construidos en el proceso analítico a través de los cuales se expresan, representan y elaboran diversas problemáticas psíquicas. Muestra en el artículo 2 casos clínicos la manera que surge en la sesión el objeto analítico lúdico, la interpretación lúdica verbal y la transformación a lo largo del proceso analítico de los cambios psíquicos de los pacientes que presenta. Vemos de manera nítida la continuidad del concepto interpretación lúdica. Bien, hago un resumen de lo dicho hasta ahora. Freud y Ferenczi no analizan en forma directa a sus pacientes niños, explican el origen de los síntomas y de la neurosis. Melanie Klein, Averasturi y Betty Garma se ubican como receptoras de la transferencia del niño y desde allí verbalizan la interpretación como traducción del inconsciente. El salto cualitativo en relación a la interpretación lo introduce Rodríguez y lo sigue Patricia Sachs, verbalizando la interpretación desde el mismo juego. Por supuesto que en función del tiempo de esta presentación estoy dejando a muchos psicoanalistas que han contribuido con valiosos aportes, como Winnicott, autor importantísimo para pensar conceptos tales como el objeto y espacio transicional y el juego en los niños. Y también quiero nombrar a Mónica Armesto, que nos dejó hace muy pocos días, que yo con ella hace muchos años atrás hice un seminario exclusivamente para trabajar cómo se transmite la interpretación a los niños en el marco de una sesión analítica. También quiero traer el recuerdo de Mónica. Bien, traigo nuevamente a Anna Freud porque ella plantea un tema que para mí es fundamental: la imposibilidad de realizar una transferencia hacia el analista desde el niño. Los niños siempre son traídos al consultorio por los padres o mandados por un pediatra o por la escuela, como recién acaba de decir Marcelo. Es decir, que el síntoma lo percibe, el síntoma del niño es percibido en el medio en donde se mueve el niño, ya que para él el síntoma es ego-distónico. Esto es, a mi parecer, la dificultad más compleja en el análisis de niños. Transformar lo ego-distónico en un síntoma ego-sintónico. Anna Freud plantea, como lo dije antes, realizar un trabajo previo al análisis para que el paciente de alguna manera tome conciencia de sus dificultades. Anna Freud lo llama un trabajo pedagógico previo al análisis, pero yo lo incluyo a este trabajo pedagógico dentro ya de un proceso analítico. En esta línea, Marie-Cécile y Edmond Ortigues, analistas franceses, plantearon en un libro muy interesante cómo se decide una psicoterapia de niños. Entonces plantean la hipótesis en donde sostienen la importancia en las primeras entrevistas del despliegue de la demanda de los padres, que en general, ellos dicen, no coincide con lo que el niño puede demandar. A esta fase de la consulta la llamaron el revés de la demanda. Esto es similar a la hipótesis de Arminda Averasturi, cuando dice que ya en la primera hora de juego, el niño trae su fantasía de enfermedad y curación, que en general no coincide con las preocupaciones de los padres o maestros. Coincido con Mónica Ambra, acá presente, cuando en la primera clase de este curso habló del grito del tero, dicho popular que se refiere a que el tero pone el huevo en un lado y grita en otro para distraer y proteger.
Es decir, que se escucha el síntoma del niño en otro espacio y no en su propia subjetividad. El primer paso terapéutico necesario es mostrar al niño cómo lo que coloca en él afuera es un aspecto propio que él no puede reconocer. Pienso que este paso es el de mayor obstáculo. Una vez que el niño se apropia de ese malestar, comienza un camino llano en el análisis. En los últimos años somos convocados cada vez más a intervenir en situaciones clínicas con niños muy pequeños y hasta con bebés, en donde los vínculos tempranos están seriamente afectados. Les cuento una pequeña viñeta. Me consultan los papás de una nena de 2 años y 4 meses porque una neuróloga les informó que la nena es autista. La primera consulta la hago a través del Zoom, donde me relatan el motivo de sus preocupaciones en relación a esta nena. Me cuentan, bueno, temas de la pareja, la dinámica familiar. Me hago una composición de la familia y lo cito al consultorio, esto es hace 3 semanas, para que venga la familia, para que vengan los padres y las 2 nenas. Efectivamente, la niña por la que consultan prácticamente al ingresar al consultorio no me registra y deambula por el consultorio, por lo que se podría pensar en el uso por parte de la niña de defensas autistas. Durante la entrevista, los padres y la hermanita mayor me van contando diferentes situaciones cotidianas que pasa en la casa con esta nena. Bueno, les cuento a ustedes que mi modo de trabajar en las primeras entrevistas familiares las extiendo entre 1h30, 1h45. Necesito ese tiempo para empaparme del relato que van haciendo y de esa manera conocer los vínculos que se fueron creando entre ellos. La niña en cuestión, durante la entrevista y luego de muchos intentos de los padres y de la hermana mayor de convocarla para realizar algún juego, no tienen éxito. Se frustran y dejan de llamarla, dejan de convocarla. Yo les digo que Julita, por supuesto que le cambié el nombre, la nena, les digo que Julita parece que no se siente parte de la familia. Luego de esta intervención aparecen más relatos que me cuentan la hermana que tiene 6 años y los padres de cuestiones que pasan en la casa. En ese instante la niña deja de deambular y se sienta en el piso pegada a mí. Esta pequeña viñeta da cuenta de la posibilidad que tiene la palabra para detener ese movimiento pulsional de caminar en círculo sin estar amarrada a una representación. Me pregunto, ¿es solamente la palabra que escuchó o es que a través del relato que cuenta la familia y mi disposición para entender, ella se sintió alojada, comprendida en su sufrimiento y eso le permitió poner freno a ese movimiento continuo? Estamos viviendo una época en donde no hay tiempo para el relato, el cuento, la narración. Es decir, la palabra está quedando por fuera del circuito libidinal necesario para la constitución subjetiva. Estamos viviendo el tiempo de la medicalización, de la etiqueta diagnóstica. Frente a cualquier manifestación conductual del niño que no encaja en cierta normalidad, muchos profesionales desestiman los motivos por los cuales ese niño, en el mejor de los casos, grita como el tero. Y en el peor de los casos, nos encontramos con silencios mortíferos, como el autismo, la enfermedad psicosomática, las depresiones e inhibiciones tempranas que ni siquiera pueden manifestar
dolor mental. Por último, y para ir terminando, es importante destacar que la palabra en el psicoanálisis de niños ocupa un lugar diferente que en el de adultos. También sabemos que no es igual atender problemáticas en niños pequeños que en niños que ya están cursando una neurosis infantil. Y además remarco la importancia que la interpretación se haga en el mismo nivel expresivo que usa el pacientito para evitar que la verbalización pueda resonarle de modo persecutorio. Nada más, muchas gracias. Oh, gracias a vos. Muchas gracias, Carlos, por tu exposición. Muy interesante para después retomarla. Y muy completa. Ahora le vamos a pasar la palabra a Hilda Katz. Hilda Katz tiene también un extenso currículum que lo voy a limitar. Hilda es doctora en psicología de la USAL y APA, es licenciada de la Universidad de Buenos Aires, es miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de FEPAL, América Latina, y por supuesto de IPA, en la Asociación Psicoanalítica Internacional. Fue secretaria internacional científica de IPSO, y Hilda fue coordinadora del Departamento de Niños y Adolescentes de APA, Arminda Verasturi. Es especialista en niños y adolescentes, es miembro del grupo de niños y su familia de Le Bovici de París, es profesor titular invitada de ciertas universidades, es profesora de APA de instituto, y además es coordinadora de lo infantil de la Asociación Psicoanalítica de Argentina, y tiene muchas cosas más, en películas, videos, libros. Es autora de muchos libros, el último sobre la pandemia, ha trabajado mucho en esta época de pandemia, junto con otras colaboradoras. Tiene un trabajo sobre la cuarentena y la poscuarentena. Tiene un trabajo que es muy interesante sobre los tatuajes como marcas simbolizantes y la relevancia clínica de los tatuajes en el proceso psicoanalítico. Tiene mucho. Hilda tiene muchas publicaciones extranjeras también, y sobre la piel del trauma. Participó y tiene muchas participaciones en distintas revistas internacionales, y lo dejo acá para no extenderme más de su amplio desarrollo personal. Bueno, Hilda, te dejo la palabra a vos. Después de la buena palabra de Carlos, vamos a pasar a la palabra de Hilda. Muchísimas gracias, buenas noches a todos, muchas gracias Mónica por la invitación, y bueno, muchas gracias a todo el panel, a Marcelo, a Carlos. Y bueno, traigo una temática, digamos, que de alguna forma, ¿no? Partiendo de este desarrollo exhaustivo que presentó Carlos, tan interesante, que todos lo seguimos con mucho interés, que nos remontemos, digamos, a la actualidad de las consultas y sus particulares urgencias y perspectivas de abordaje. Como analistas no podemos desconocer la subjetividad de la época en la que estamos inmersos junto con los pacientes, y que nos reclama una interrogación permanente con respecto a nuestra labor profesional y también a los mandatos biopolíticos del entorno en que vivimos. Voy a presentar un cortometraje, muy cortito, por eso hago toda una introducción, un cortometraje de un cortometraje que tiene la intención de destacar lo que yo he denominado, llamado adulticidio. Este es un neologismo que creé
y que no está en oposición al de filicidio, sino que lo complementa. Y continuando así con, digamos, lo que presentó Carlos, agregamos dentro de nuestros pioneros la memoria, digamos, de Raquel Soifer y de Arnaldo Raskowski. Y lo que quiero destacar, ya que adulticidio quiere decir insecticida para matar insectos adultos, no tiene otra explicación, pero yo utilizo este neologismo para destacar la ausencia de adultos y su letalidad acentuada, aún más en épocas de crisis civilizatoria universal como la que estamos atravesando. De alguna manera es un extracto de un libro que escribí, que coordinó Carlos Tehuel, de las crisis en las parentalidades, donde está publicado parte de este trabajo. Y me quiero referir al impacto de los escenarios violentos que circundan una infancia y una juventud vulnerables, sensibles por definición en sus búsquedas de ambientes subjetivantes y que nos compelen a lidiar con las particulares formas de desamparo, desintegración y errancia que expresan modos diferentes de experimentar la marginación en todas las clases sociales, la marginación de los niños y de los adolescentes. Por otro lado, vemos cotidianamente adultos a cargo y o padres no dispuestos a privarse, a dar lugar a que el niño pueda anidarse y el adolescente separarse para subjetivarse, que los enfrentan por un lado con el deshacimiento de la autoridad parental de la que hablaba Freud en Metamorfosis de la pubertad, y por el otro con un otro desdibujado, adulto a cargo, desasido de su función. ¿Qué pasa cuando falta la falta? La respuesta y consecuencia parece obvia. Los niños y los adolescentes en la sociedad actual ocupan el lugar de objeto de consumo, en muchos casos de desecho, objetos de sujeción, pero no sujetos capaces de objeción. En otros casos parecen haber venido amos de la familia, que es un engaño, donde toda la dinámica gira a su alrededor a los fines del sometimiento y la manipulación por parte de quienes los tienen a su cargo. O sea, los diagnósticos de niños ahora apresurados, como trajo Carlos, por ejemplo, en La Chiquita, ¿no? Es decir, de alguna forma permanecen, hace que los niños y adolescentes estén aprisionados en ese juego destructivo que refleja los desórdenes de atención y la hiperactividad, pero no de los niños y de los adolescentes, sino de los padres con respecto a ellos. Es decir, la sociedad en su totalidad, que no les habilita espacios de escucha para transicionar la infancia y la adolescencia. O sea, no son escuchados ni paradójicamente, por supuesto, ya que estamos en esta temática, tampoco son hablados. Podría pensarse, digamos, que debido a los déficits parentales, la cadena de la transmisión psíquica se haya seriamente perturbada, ya sea por una ausencia de inscripciones simbólicas y o por la hiperpresencia de antecesores patriarcales que pretenden ser clonados por su descendencia y donde aparece la función paterna pervertida en mandatos tanáticos y nepotismos esclavizantes. ¿Qué pasa con el otro? Observamos que faltan en él significantes fuertes. Los hay desdibujados, inadecuados para la identificación. Allí donde el niño y el adolescente va en busca de respuestas y protección, encuentra como mensaje invertido que todo el saber ha quedado de su lado, ¿no? Como el graffiti de la Universidad de Berkeley, que decía, por falta de interés, el futuro ha sido cancelado. Concomitantemente con el aumento de la tasa de suicidios adolescentes. Al transcurrir las generaciones en nuestra cultura, observamos muchas veces que la transmisión está
signada por la ausencia o por esa función paterna parental desvitalizada, inoperante, que no dejó lo que podría llamarse una marca, que yo esto lo desarrollo en mi libro, el libro que escribí sobre tatuajes, como pasaje necesario, esa marca como pasaje necesario para la estructuración psíquica. ¿Cómo sostenemos entonces nuestro trabajo basado en los vínculos, en un mundo en que lo inmediato predomina atacando el espacio del encuentro con el otro, mediatizado por el tiempo? ¿Cómo hacemos para volver pensable lo impronunciable? ¿Cómo conseguir mantenernos en el margen como un espacio de transición, de interrogación permanente, un entre, donde no nos dejemos capturar ni por la fuerza entronizada de los prejuicios, ni por la seguridad imaginaria de las certezas? A lo largo de los últimos años nos hemos encontrado con que cada vez hay más padres que necesitan un mayor sostén para la crianza de sus hijos, y por lo tanto cada vez hallamos mayores niveles de vulnerabilidad. En este contexto observamos algunos fenómenos, digamos, donde de alguna forma nos lleva a preguntar qué márgenes estamos ocupando como analistas, qué fronteras delimitando y qué horizontes vislumbrando para enfrentar las paradojas de nuestro tiempo. Justamente desde el vértice del testimonio he hallado una ligazón a la función parental que quisiera destacar con la frase: Padre, píntame el mundo en mi cuerpo, extractada de un canto indígena de Dakota del Sur que cita Galeano en su libro Espejos, que también lo utilizo en el libro de tatuajes. Y yo, continuando con esta argumentación, me pregunto si en la actualidad los padres están pintando el mundo en el cuerpo, dejando trazas que contienen y sostienen un proceso de humanización, o si nos hallaremos con una apatía generalizada donde se sienten excluidos o exentos de esa difícil tarea, que es cierto, de transformar al bebé que nace en un ser humano. Porque tener un bebé es un hecho, digamos, no es un hecho biológico solamente, es un hecho psicológico complejo, como decía Le Bourdieu, no solo un hecho biológico, y como tal requiere ser acompañado por el entorno, la sociedad y la cultura, que muy bien lo reflejó Carlos en su ejemplo. Frigerio nos dice, Graciela, un pequeño espera un anfitrión, un buen entendedor, un donante de palabras, un ofrecedor generoso de materia prima identitaria, un bondadoso narrador, alguien que nos dé un nombre, que nos identifique, que nos reconozca y que nos invente una historia acerca de nosotros mismos. ¿Qué significamos para el otro? O sea, ¿cómo curan las palabras? Ser hablado por otro. Y así llegamos a lo que hoy nos convoca, ¿no? ¿Cómo curan las palabras? Éric Laurent nos dice que Lacan indicó que Melanie Klein hablaba principalmente de lo imaginario, en tanto que Lacan hablaba o ponía el acento en lo simbólico y en la estructura del significante. Desde la perspectiva de Éric Laurent, la concepción de Lacan estaría muy cercana a la de Klein, a lo que Klein llamó fantasía inconsciente. Klein nos ofrece una descripción importante del juego como un goce, dice Laurent, cuando relata cómo el chico entra en contacto por primera vez con el set de juguetes, como traía Carlos, que ella ofrece en su mesa baja. De alguna forma, por más inhibidos que estaban, los miraban furtivamente. Desde esa perspectiva, Laurent dice que aunque Klein no teorizó en ese sentido, ella usaba esa caja de juegos, cada una diferente, como un set de significantes, por eso lo traigo, con las cuales el chico puede construir un juego que ella consideraba interpretable de la misma forma en que Freud interpretaba los sueños. Evidentemente lo que propone esta mirada es que Klein intuía que el significante no está limitado al soporte fonético,
que es lo que estamos viendo en el trabajo con niños, a la palabra, pero la incluye. Ella experimentaba jugando con los juguetes como si estuviera jugando con significantes. Era y es una forma de lenguaje. De ahí la importancia que sabemos que tiene que uno pueda analizar niños que no hablan, pero que juegan. Y en realidad nos encontramos con la mayor patología y gravedad al enfrentarnos con niños que hablan, pero no juegan. Y dentro del juego hay algo que no quiero dejar de subrayar, y es el juego con el padre. Lacan nos dice al respecto, solo el juego jugado con el padre, el juego que gana el que pierde, le permite al niño conquistar la vía por la que se registra la primera inscripción de la ley. Se trata de una función paterna, tercera, como quieran llamarle, que invita a hacer ese primer viaje. Y tiene lugar, como dice Lacan, ¿por qué? Porque la verdadera función del padre es fundamentalmente unir y no poner en oposición un deseo y la ley de la palabra. Cuando no se instaura, al haber desertado el padre de su lugar simbólico, desaparecen también el legado, la norma, la guía y, como dice Recalcati, la ley de la palabra. Extiendo el concepto también de reverie materna de Bion al de reverie parental, como un proceso de contener, de digerir y transformar mediante la función alfa una impresión de los sentidos en una experiencia emocional para poder construir una historia juntos. Pero sabemos que los déficits que empezamos a observar en las funciones parentales nos encontramos en el mejor de los casos con padres cumplidores que hacen todo lo necesario para que el bebé viva, pero que no le dan ese plus de placer, no solo para que viva, sino para que elija la vida, como dice Pierre Olagné, para poder construir esa historia juntos. Todo lo expuesto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad que tienen niños y adolescentes de que quien esté a su lado tenga un espacio mental disponible para ellos, que lo pueda albergar, que tenga disponibilidad para acogerlo y por lo tanto para poder pensarlo, esperarlo, porque esconderse es un placer, pero como vamos a ver ahora en la película, y no ser hallado una desgracia, como decía Winnicott, ¿no? Es decir, desde el primer juego con el cuerpo de la madre, del que nos hablaba Klein, de ir descubriéndole su primer juguete, el juego de mirarla y sentirse reflejado en su mirada, que nos decía Winnicott, donde luego ya no es su madre la que lo mira, pero si se mira a sí mismo, si puede verse es porque lo han visto primero. Si puede hablar con otro internalizado, es porque fue hablado. Si puede encontrarse en el espejo, es porque fue buscado y encontrado. Porque cuando ese espejo se rompe, el desenlace es la psicosis y la muerte. Como puede verse en las películas, ¿no? Cuando el protagonista rompe el espejo, es el principio en general de un desborde, ¿no? En la actualidad hay justamente un predominio de consultas por desbordes de la acción erótico destructiva, consumo de estupefacientes, adolescentes, incluso adultos, que se comportan como tales, con estallidos de furia, conductas autodestructivas, hasta el extremo de los intentos de suicidio por sobredosis, alcoholemia y consultas de riesgo. A todos ellos se suma, para complejizar aún más el panorama, la pandemia que estamos atravesando, el confinamiento consecuente que exacerbó las regresiones, el colecho, el abuso sexual infantil, la sobreexcitación incestuosa de los adolescentes que tienen que estar confinados al lado de quienes tienen que separarse, y el notable incremento lamentable de la violencia, el suicidio y el feminicidio. Hay un maltrato que se hace presente en la demanda invertida de niños y adolescentes suficientemente buenos, que no perturben el frágil equilibrio narcisista
de quienes los tienen a su cargo. Y de ahí, digamos, la medicación temprana. O sea, no podemos, digamos, no es un tema de culpa, sino es un tema, como dije antes, de los mandatos biopolíticos, sociales, culturales de la sociedad, del mundo en que vivimos. Hay una caída de la eficacia simbólica de la ley paterna que subraya estados de orfandad psíquica en los que no se puede dejar de sentir la fragilidad de ese edificio en ruinas que simboliza la parentalidad. Adultos distraídos, absortos, cansados, agotados. Hay marcados déficits de transmisión de los vínculos de donación de sentido, de tiempo y de amor estructurante, donde muchas veces los padres no están ni presentes ni ausentes, y donde el hijo aparece flotando entre los dos, como si permaneciera en suspenso y fuera el objeto transicional de sus padres, que lo ponen en la cama según las necesidades y las angustias, en ese espacio transicional de los padres, como también se puede ver en la película. Sin palabras, el protagonista se tapa los ojos, no tiene en quién espejarse, no puede encontrarse en un porvenir que le haga desear lo por venir, con el infinito, de alguna forma, que se despliega en las palabras, que aparece en la canción de fondo, que es de Charly García, ese juego en el que Freud, entre el Edipo y la Gradiva, fue narrando la vida. Porque estamos hechos de tiempo, del tiempo que los otros nos donaron y del tiempo que nosotros donamos, para ir entretejiendo con palabras la trama de la vida. Nuestra tarea de ir encontrándolas pueden ser no verbalizadas, nunca pronunciadas, pero sí intuidas. Lo que tenemos que tener presente entonces es el acto de transformar y nominar el terror sin nombre del que nos habla Bion, ir nominando. Podría decirse que ante este estado de orfandad social, podemos decir, como dice Baudrillard, ante la violencia incandescente de la indiferencia, como vamos a ver en este pequeño extracto del film, de un padre aterrorizante como Yoda de Star Wars que aparece en la pantalla, y de una madre que lo trata incestuosamente como un osito de peluche, aparece este vacío de la ley de la palabra. Palabras que, como sabemos, no necesariamente tienen que ser pronunciadas. A lo que me refiero es a ese hacer de las palabras del analista, como en nuestro medio nos dice Krakow, que pueda, nos dice, tal vez promover una desidentificación de ese pacto mortífero y la posibilidad de la mudanza subjetiva, como de alguna manera abre el interrogante en este cortometraje de 2 minutos que voy a pasar, de un adolescente, no les cuento más porque lo voy a spoilear. Así que espero que Guillermo lo puedas pasar. No sé si está Guillermo por ahí. No. ¿No sale? Un segundito, ahí lo vuelvo a enviar. Ahí Guillermo lo pone. Guillermo. Bueno. Si no, compartimos pantalla y lo pongo. Esperamos un poquito. Que a Guillermo no pueda, es rarísimo. No, Guillermo va a poder. Dame un segundito, Hilda, que se me tildó el reproductor. Bueno, lo Sí. esperamos. Sí, me pareció Guillermo. interesante verlo en un video, porque aparte está hecho por adolescentes también. Ajá. Entonces, en ese sentido, tiene una actualidad particular, aunque es muy cortito, está muy condensado.
yo elegí una parte, ¿no? El video es más largo. El video es más largo, yo elegí una parte, seleccioné una parte específicamente para adulticidio, ¿no? ¿Y de quién es este video? El del director es Juan Lancilota, que, bueno, son muy jóvenes, y ya veníamos haciendo otra película de las consecuencias de la violencia, de la dictadura militar, Ajá, ajá. que se llama Crímenes Perfectos, con la música de Crímenes Perfectos también, de Calamaro. O sea, que ya viene haciendo una serie de películas y que tienen que ver bastante con nuestra tarea profesional, algunas más directamente y otras menos. Así que no sé, Guillermo, si querés que compartamos pantalla y lo bajo de acá, yo me hago la que puedo. Está viendo el reproductor, estoy viendo si lo puedes trabar, y si no te comparto la pantalla, como prefieras. No sé. Pero... ¿Vos lo podés poner, Hilda? No sé, lo que prefieran lo hago. Me tiene que compartir la pantalla. Ahí te habilité. Ya compartió, ya te habilitó, Hilda. Bueno, perfecto. Ahora sí, ahora es mi parte, ¿no? Uh-huh. A ver. Un segundito. Hay que ver si lo puedo poner yo. Dame un segundito que lo tiro desde YouTube, ahí lo puedo abrir de YouTube. ¿Lo ven ahora? No, ahí te lo reproduzco yo, Hilda. Espera un segundito. Dale, Correcto. dale, un segundo. Un sábado azul y un domingo sin tristeza. Esquivas a tu... ¿Dónde estabas, pendejo de mierda? Y destrozas tu cabeza. Lo de mi novia, papá. Y en tu voz. ¿Qué novia vas a tener vos, mariconazo? Solo estabas entregando la cola por ahí, como tu mamá. ¿Por qué no te vas a pintar y hacer esas pelotudeces que te gustan a vos, con las que te vas a cagar de hambre toda tu vida? Dale, tómatelas, hacé algo como que no estás acá. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosa. Te hace bien, tanto como hace mal, te hace odiar, tanto como querer y más. Cambiaste de tiempo y de amor y de música y de ideas. Cambiaste de sexo y de Dios, de color y de frontera. Pero en sí nada más cambiará. Y un sensual abandono vendrá. Y el fin, y te va a acercar
apretando bien las muelas. ¿Listo? Sí. Bueno, bueno, muchas gracias Hilda por tu exposición y por el video. La verdad que mientras esperamos que lleguen algunas preguntas, ambas exposiciones son realmente impactantes. Tanto una como otra tienen muchas cosas en común, ¿no? Porque así como Carlos hace una extraordinaria relato sobre la evolución del pensamiento analítico e histórico de la niñez, Hilda hace un aporte clínico actual muy rico, ¿no? Cuando uno escucha esto, uno tiene la impresión de tener muchos conocimientos para poder trabajar, como que uno se queda como muy rico como analista de todas las cosas que Hilda fue relatando y aportando en la clínica, ¿no? Entonces, si ustedes quieren dialogar un poco entre ustedes mientras van llegando las preguntas que me van aportando los oyentes. No sé, Carlos, o yo leo las preguntas, si quieren. ¿Quieren que lea las preguntas directamente? Como prefieran, sí. Claro. Bueno, acá hay una pregunta que pregunta si en la actualidad en la práctica clínica hay niños que llegan con diagnósticos de cuadros psiquiátricos y medicación que a su criterio no son tales y al ser tratados psicoanalíticamente mejoran y no necesitan medicación y quizás no la necesitaban. Querría saber si ustedes también lo observan. Muchos saludos de muchos lados. Y otra pregunta, ¿no son amos de la familia, por el contrario están sometidos? ¿Podemos pensar en un sometimiento que incluya la actividad social? Sí, claro. Sí, no, por supuesto, por eso mismo dije que son distintas formas de manipulación y sometimiento, porque Sí. también hay un entorno que no podemos desconocer y realmente la parentalidad tiene que ser ayudada. Sí. Tiene que ser ayudada por la sociedad, tiene que ser ayudada por el entorno. Están también muy agotados y muy desgastados los padres por todas, digamos, por distintas situaciones, y queda ese vacío que es llenado de distintas formas, ¿no? Cuando son chiquitos, con manifestaciones psicosomáticas, por ejemplo, como contaba el caso Carlos de François Dolto que contó Mónica, entonces por ahí me confundo, o por manifestaciones de una hiperactividad desesperada para darles vitalidad a los padres, para poder sacarlos de la depresión o sacarlos de sus pensamientos, y digamos, y son acallados. Por eso yo dije que el problema era que Winnicott nos hablaba de la madre suficientemente buena, y ahora vemos que en las consultas o en los colegios, en determinados entornos, quieren niños y adolescentes suficientemente buenos, que no molesten, que no perturben un frágil equilibrio que tienen los adultos a su pesar, ¿no? Entonces, digamos, es cierto, la pregunta tipo respuestas, es cierto, ¿no? Es decir, que hay que intentar trabajar y ponernos de alguna forma, como decía Carlos, que el niño sienta que tiene una columna en quien apoyarse, y que también los padres sientan que tienen una columna en quien apoyarse para poder enfrentar este tipo de situaciones. Pero que los vacíos realmente, luego en la adolescencia, el pasaje al acto es muy frecuente porque tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Por eso es tan impactante, digamos, para mí fue tan impactante este final del video, digamos, que está ahí, digamos, con esa ideación, que ya no es ideación suicida, pero pensemos en un adolescente que llega y que no se sabía dónde estaba, y evidentemente no fue buscado. Esconderse es un placer, tanto para los niños como para los adolescentes,
pero no ser buscado, no ser hallado una desgracia, ¿no? Y se encuentra con un padre que le dice mariconazo, en principio a un adolescente, estabas con tu mamá, mientras ve mientras está viendo una serie, ¿no?, que habla, ¿no?, de un dictador autoritario que dice que se lo tiene que seguir. Y es lo que pasa. Debido a la obsolescencia circundante, muchas veces los adolescentes caen bajo las órdenes de un líder supuestamente protector que los usa para sus fines, ¿verdad? Y digamos que también en lo que se llama tribalizaciones, que no sabemos dónde van a terminar, pero donde aparece como una sociedad de hermanos huérfanos, tanto los adolescentes como los adultos, ¿no? Es decir, o sea que ahí aparecen, es muy cortito, pero a mi entender va mostrando ese detalle, ¿no?, del padre viendo una serie para adolescentes, como un adolescente, del alcohol, que le da la espalda a la vida de ese hijo, que está absolutamente de espaldas. Algún colega en su momento me dijo que parecían las cartas al padre de Kafka, me lo había dicho esto Cristian Lopardo, ¿no? Que le grita, que podríamos decir que lo ataca, ¿no? Y que luego se encuentra con cartas de una mamá que dice te quiero mucho, pero no está, con dibujitos de ositos, como si fuera él el osito incestuoso de la madre. ¿Cómo sale de ese atrapamiento? Es muy peligroso. Aparece, Hilda, en la función muy interesante del cuchillo, ¿no? Porque el cuchillo muchas veces no es solamente el cuchillo suicida, sino la marca, el lastimarse para simbolizar lo que no puede simbolizar, el lastimarse y alcoholizarse la herida, como si el dolor podría ser en él una contención de lo que su mente no puede procesar, ¿no? Entonces, mucho de la marca del cuchillo es como una salida que tiene, y entonces uno ve, es muy habitual ver a los adolescentes marcados, y como esa marca que es como que el dolor puede contener otro dolor tan grande como el dolor de este padre maltratador que desprecia al hijo, y ese maltrato tiene un poder enorme, ¿no? Sí. Y una de las cosas que yo veía en las dos exposiciones, ¿no? Cómo vos, Carlos, haces un desarrollo técnico del juego, ¿no? Como que los analistas de niños tenemos que aprender a encontrar la manera de hablar a un niño, de hacer ese lenguaje operativo, un lenguaje que pueda tener un entendimiento del otro. Hilda, vos lo llevás a un trabajo más allá de lo individual, ¿no? Es como que la necesidad impone el trabajo familiar, la sociedad, el trabajo con el padre, la familia, es como que desborda el campo, ¿no? Entonces uno tiene que ver, no sé, en qué campo uno se mete, en qué campo uno opera, porque a veces no alcanza con el trabajo individual, ¿no? Claro, por eso hablé de Raquel Soifer, que trabajó el binomio grupo familiar, también Aurora Pérez, yo sigo agregando a la lista de Carlos, ¿no? Que habló de la familia, que en el adolescente se necesita la familia ampliada, porque de alguna manera, con toda la hostilidad y rivalidad y la necesidad de confrontación con los padres, buscan en tíos, tías, primos, a veces primos lejanos, como que se va extendiendo la familia ampliada, ¿no? Empezando por el bebé en el útero, después el bebé que digamos está con el grupo familiar, y después la familia ampliada, ¿no? Pero es cierto que es muy importante, digamos, lo que vos al menos para mí, ¿no? Es decir, el trabajo con el grupo familiar, ampliarlo, el trabajo, como decía Pillon Rivière, ¿no? Que entren todos los que pueden, ¿no? Y que entren todos los que pueden
que pasen a formar parte de la escena, ¿no? Ahora con el tema de la pandemia está el tema de que estamos a través de una ventana y también se ha trabajado muy bien, digamos, hablando ya que hablé del útero, bueno, con problemáticas de dificultades que dijo Carlos, de vinculación, digamos, de la díada en el primer mes de vida, y que fue muy importante que estemos en la pantalla y que podamos entrar a la casa, ¿no? De esa mamá puérpera, deprimida, en un caso, por ejemplo, tremendamente deprimida, que abrigaba en extremo al bebé, que no se podía conectar con él, y que a través de las palabras, ¿no? Como el libro de Héctor Krakow, que habla de las palabras, el hacer de las palabras, pudo aparecer de que sentía que se iban a morir sus padres, sus abuelos, porque eran extranjeros y nunca más los iba a ver. Entonces ella tampoco podía ver a su bebé. Poder hablar de eso, poder hablar de eso con el padre del bebé también, que también era extranjero, permitió que se pudiera establecer la díada y dar lugar a la tríada, que si no, eso hubiese quedado, digamos, bloqueado y ese bebé seguramente hubiese tenido un derrotero inesperado en el sentido de la dificultad de la vinculación, después viene la medicación, después viene todo lo demás que ya sabemos. Poder entrar en ese momento, así como hizo Freud en 1892, que empezó a ir a atender una puérpera a la casa, iba 3 veces por día, de un tratamiento absolutamente poco tradicional, que fue una de las, digamos, pacientes que le permitió hacer la asociación libre y el valor de la palabra para que se desbloqueara y pudiera amamantar a su bebé. Y ya como siempre, Freud se nos anticipó y entró a la casa. En ese sentido, Carlos, vos trajiste un ejemplo muy rico y tu experiencia con esas defensas autistas que vos dijiste, y cómo se establece en esa sesión lo que de alguna manera está adelantando Hilda, ¿no? El lugar de la no palabra, del no lugar, y de cómo la defensa autista es muy clara como defensa de ese niño que no tiene lugar. Claro. Bueno, hay una cosa una palabra que usaste, Marcelo, técnica en el psicoanálisis de niños. A mí me gusta más lo artesanal. ¿Por qué? Porque la técnica la veo muy, viste, muy de serie, ¿no? Me gusta más lo artesanal porque uno no sabe, siguiendo el dicho del tero, no sabe por dónde va a gritar el tero en la sesión. Sí. Entonces, para mí lo más importante con un chico, porque la verdad que el chico viene, juega, pero en realidad es muy difícil que entre en una dialéctica donde el chico pueda darse cuenta de lo que le está pasando. Entonces no es fácil, no es sencillo para mí. Entonces, se me vino a la cabeza algo ahora, la semana pasada, yo tengo que bajar a abrir, cuando me tocan el timbre del consultorio, tengo que bajar a abrir. Ahora, poco a poco, estoy trabajando con los chicos más en el consultorio, ¿no? Porque me resulta mucho más difícil, a distancia con los chicos me resulta muy difícil. Entonces estoy volviendo poco a poco al consultorio. Bueno, Claro. entonces resulta que este paciente, que ya hace bastante que lo atiendo, está volviendo al consultorio y desde antes de la cuarentena, digamos, lo trae el papá, yo bajo, le abro, subimos juntos. Bueno, y hace 3 sesiones atrás, contesto ¿cómo se llama? El aparato para contestar el portero eléctrico. Entonces digo, ya bajo. Entonces me dice el papá, no, mirá, me están abriendo la puerta,
Así que sube el nene, ¿no? Sube solo en el ascensor, lo espero en la puerta, pasamos al consultorio y me dice, ¿sabés lo que me pasó? ¿Qué te pasó? En el ascensor, cuando estaba subiendo, pensé que se caía el ascensor y que nos caíamos, que yo me caía, que estaba solo dentro del ascensor y que yo me caía. Es decir, que recién ahí, después casi de un año de trabajo con él, me cuenta una fantasía terrorífica. Pero pasó porque yo no bajé a abrir la puerta. O el Es padre decir, no lo que acompañó. O el padre no lo no, acompañó. el padre me dijo, es un chico ya grande, digamos, 11 años. Ajá. Entonces, por primera vez él subía solo, y cuando lo vi estaba pálido, y me dice, Carlos, dice, cuando estaba en el ascensor subiendo pensé que me caía, que se caía el ascensor. Es decir, que uno nunca sabe con los chicos por dónde va a aparecer esa fantasía, y que realmente ahí considero que empezó el análisis. Claro. Es decir, que para que él me cuente eso, tuvo que pasar un año de trabajo, como dice Ana Freud, ese año pedagógico, pero que sin ese año no aparece esta fantasía tan terrorífica, y que ahí le pude preguntar y él me empezó a contar dónde también tiene esta fantasía. Es decir, empezó un análisis. Claro, Pero si no hubiera pasado ese año de trabajo con él, de juego, de hablar, de jugar al ajedrez, de jugar a los naipes, esa fantasía, entonces quiere decir que es un trabajo artesanal y que nunca se sabe cómo de pronto aparece la fantasía para que realmente comience el trabajo analítico. Entonces por eso lo llamo artesanal. Bueno, otra cosa que quería contarles en relación a esto de la pantalla que decía Isla, Pichon-Rivière, con los pacientes psicóticos, él decía que había que ir a la casa del paciente. Sí. Porque en la casa él decía que íbamos a ver tal cual el lugar que ocupaba en la familia. Es decir, que ahora con la pantalla nosotros estamos adentro de la casa. Digamos, eso es muy interesante, muy interesante. Y la otra cuestión, que en la cuarentena tenemos que diferenciar que para muchos chicos y muchos padres fue positivo, porque se reencontraron o se encontraron por primera vez que tenían un hijo y que podían estar con ese chico, dialogar, conocerlo, compartir las tareas de la escuela. Por eso es necesario diferenciar que para cierta edad fue bueno, fue bueno, pero para otra edad, por ejemplo, los púberes y adolescentes, no. Porque el púber adolescente justamente está en el momento de la salida de la casa. Entonces tampoco podemos generalizar. Sí entender que en cada edad fue distinta cómo se procesó, cómo se atravesó este año y medio de cuarentena. Fíjense ustedes que el chico que terminó séptimo grado dejó atrás a los chicos de la escuela y no se encontró con los nuevos chicos del secundario. Y ya hace un año y medio que esos chicos están como en el aire, porque dejaron atrás a su grupo primario, justamente de la escuela primaria, y ya pasó un año y medio donde no pudieron hacer el nuevo grupo del secundario. Eso sí, está siendo muy peligroso para esa edad, justamente. Sí, por supuesto. Bueno, Carlos, también pensaba que chicos que comienzan la universidad por online y no la pueden empezar porque no encuentran la manera de comenzar una carrera universitaria y comenzarlo desde su habitación, es muy complicado para ellos. Bueno, claro, pero también es complicado hacer el duelo de que estamos viviendo en pandemia.
Claro que sí. O sea que Absolutamente. no queda otra posibilidad. Entonces, aceptarlo, aceptar Tal la cual. vulnerabilidad Tal y hacer cual. el duelo por lo que ya no es, Implica esta pandemia. lo que no se puede, es todo un duelo que significó un esfuerzo psíquico, es Tal una cual. pérdida y como tal exige un proceso de elaboración y de Y de alguna forma, adaptación a y de esta pérdida aceptación. y todo lo que Claro, implica. claro, como cuando uno diría, bueno, estamos viviendo en Sí, guerra. Bueno, es sí, una guerra. es esto, es Hay esto. cosas que no se pueden. Sí. Sí, sí. Bueno, Hilda, muchísimas gracias, muy linda el encuentro, lo mismo Carlos, les agradezco a los dos. Ah. Tienen muchísimos saludos y muchísimas felicitaciones a ambos. Así que les agradecemos Sí. mucho y esperamos reencontrarnos en otro momento. Y Mónica, vas a cerrar el encuentro de hoy, Sí, por favor. gracias, Marcelo. Bueno, en primer lugar, agradecerles. Como dice Marcelo, nos hemos quedado con muchas ganas de seguir escuchándolos. Han quedado muchísimos temas pendientes. Por ejemplo, a Hilda preguntarle para la próxima, porque seguramente vamos a invitarla otra vez, bueno, que nos explique un poco cuál es la diferencia entre el filicidio y el adulticidio. Se ¿Sí? complementan. Bueno, porque qué agrega, ¿no? El adulticidio Sí, al sí, filicidio. Me parece que sí. son todos conceptos que tenemos que seguir profundizando y Gracias, que, gracias, bueno, ¿no? Y gracias. que el corto, realmente el corto es fantástico, pero yo me preguntaba, y tomando, ¿no? A Carlos, toda la exposición de Carlos Tehuel y sobre todo, bueno, toda esta evolución teórica que hizo, que la verdad que no conocíamos, habían cosas que yo verdaderamente no conocía, pero no, cómo se gesta, ¿no? El adulticidio, en todo caso, en los primeros tiempos de vida también, porque no olvidemos que todo lo que nos hiciste ver, Hilda, a través del corto, ¿no? Tiene que ver un poco con esta confrontación, ¿no? Narcisista un poco, ¿no? Entre los adolescentes y los padres, esta confrontación que no tiene lugar, ¿no? Y sobre todo esto de que hay padres que están desbordados por sus propias pulsiones. Entonces, hablamos de madres suficientemente buenas, pero también podríamos hablar de padres suficientemente malos, que ellos mismos sufren este desborde y que generan efectos, estos efectos que vos traes tan impactantes a través del corte. Bueno, yo la verdad que les agradezco y quiero decirles a todos que tanto Carlos Tehuel como Hilda Katz son profesores de nuestra casa, así que ellos, si quieren volver a hablar con ellos, ellos van a dar sus cursos. Carlos es un especialista en autismo y bueno, tiene un curso dentro del centro de estudio que es excelente. Y bueno, y esperamos también, bueno, Hilda también va a Voy a presentar hablar de seguramente adulticidio. de adulticidio, pero también ella nos va a dar otro autor que es muy importante, que es Bion, que ella también sabe mucho acerca de eso. Así que bueno, nada más resta despedirme, agradecerle muchísimo a Marcelo la excelente coordinación, pero antes de cortar la comunicación, porque acá se va a cortar, es decirles que los esperamos nuevamente después de las vacaciones de invierno, el jueves 19 de agosto a las 20:30, en donde vamos a hablar del análisis del analista, ¿sí? Este curso, ¿por qué curan las palabras?, que se viene profundizando a lo largo de estas entregas, el próximo jueves 19 de agosto va a hablar del análisis del analista y tenemos dos importantes panelistas. Uno que es Norberto Maruco, director de nuestro instituto, y el doctor José Milmaniene. Bueno, hasta la próxima entonces y gracias a los tres. Muchas Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Chao, chao.